Estás como yo Juan aparezco de Amorín, acá. que aparece de ahí atrás. ¿Cómo anda, señor Gato? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Todo en ¿Cómo orden? estás? Qué semanita ¿Cómo que andás? hemos tenido, Sí, ¿eh? sí, Bueno, con el gracias. tema Nisman. Bueno, vos. Y vos palabra marcando autorizada. agenda. Primero con las declaraciones de Sabina Frederick sobre la pericia Sí. de Gendarmería, después la nota con Alan Bogado y hoy con lo de Rabani. Así que vamos a tratar de hacer un resumen, Bien, aportar bien. algunas cositas. Vos sabés que mucha gente dijo, ¿pero quién llevó a Alan Bogado a la Quinta de Olivos para tener una entrevista de máximo nivel que después permitió que fuera guionado para intervenir en la causa del memorándum para seguir perjudicando a Cristina Kirchner? Hoy voy a dar el nombre del político que lo llevó. Ah, mirá qué interesante. Un político radical lo llevó a Alan Bogado y a su abogado. Alan Bogado se quedó afuera de la Quinta de Olivos, entraron este radical con el abogado y haciendo de contacto para que, bueno, estuviera Alan Bogado allí y tuviera la facilidad de no ir preso, Claro, como fueron presos claro. todos, Exacto. menos él. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por este arreglo. Mirá. Y después le pasaron a través de la famosa casilla del turista un montón de datos. Así que tenemos Bueno. mucho para hablar hoy. Bueno, te seguimos. Gracias, Gracias a usted, Buen señor. programa, Un placer. Hasta luego, gracias. Bueno, bienvenidos a Debate Abierto. Estreno de la serie de Netflix. Yo quiero decir que este libro me llevó mucho más de un año de trabajo, porque lo que quiero revalorizar, hoy mostrándoselo, contándoles a ustedes que lo pueden comprar, más allá de vender el libro, este libro salió hace un año, tiene total vigencia, hay mucha información, mucha más que la que aporta el documental de Justin Webster, que igual lo tenés que ver, porque es un gran trabajo. Lo que revaloriza este libro no son las opiniones, son las pruebas. En un expediente judicial, tanto sea el expediente AMIA como el expediente sobre la muerte de Alberto Nisman, lo que importa son las pruebas. Como dice la fiscal Fein, una frase que me parece que se está imponiendo, ya hay varias personas que me lo dijeron: tráeme las pruebas, mostrame las pruebas. Yo en este libro te muestro las pruebas del suicidio de Alberto Nisman. Como te vengo diciendo, no hay ninguna duda que Alberto Nisman se suicidó, está en el expediente y cualquiera lo puede analizar. Yo me tomé el trabajo de analizarlo, traducirlo y brindártelo a vos a través de este libro. Así que no se lo pierdan, está en todas las librerías. Mientras tanto vamos a hablar de lo que pasó hoy. Voy a arrancar por lo último, por lo de mayor actualidad, que es una decisión judicial a todas luces insólita, que es la decisión del fiscal Tayano. Voy a entregarle a un asistente esto, así estoy tranquilo y les puedo mostrar bien esta noticia. Miren, caso Nisman. El fiscal pedirá mandar a juicio oral a los custodios. Los guardias están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y también por encubrimiento del asesinato. ¿Qué hace un fiscal cuando no tiene ningún dato sobre una causa, no sabe cómo continuar una investigación? Cuando ha fracasado en una investigación, un fiscal como el fiscal Tayano, ¿qué hace? Divide la causa porque no sabe para dónde ir. Y ahora el fiscal Tayano, que a mí me gustaría hablar con él, ¿no? Y preguntarle, decirle: señor fiscal, ¿por qué usted cree que a Nisman lo asesinaron basándose en la pericia de Gendarmería y usted jamás llamó a declarar a los gendarmes que hicieron la pericia de Gendarmería? Tayano nunca los llamó a declarar. Tayano dice que el cuerpo médico forense no sabía qué había pasado con Nisman, si había sido un asesinato o un suicidio. Jamás llamó a declarar el fiscal Tayano, tampoco a los médicos del cuerpo médico forense. Y dice que Policía Federal no sabe qué pasó con Nisman. Obviamente todo esto son las mentiras del fiscal Tayano. Tampoco llamó a declarar a los policías federales. Y quiere llevar a juicio oral a 4, y yo no quiero que se ofendan, pero son 4 pobres tipos, la verdad, estos custodios de Policía Federal que tuvieron la mala suerte de ser asignados a la custodia del fiscal Nisman. El fiscal Nisman los maltrató, los humilló, los utilizó con fines que no eran los fines que correspondían a un hombre que hace una custodia. Alberto Nisman los mandaba a hacer delivery de comida, a llevar sobres, a llevar chicas a las 3, 4, 5 de la mañana. Ellos eran custodios de traslado. Ellos solamente
llevaban a Nisman de un lugar a otro. Nunca entraban con Nisman. Por ejemplo, cuando Nisman iba a un restaurante, no entraban con él. Si Nisman iba a un boliche, no entraban con él. Nisman de verdad no estaba ni preocupado por su seguridad. ¿Y saben qué hicieron? Durante 10 años los custodios de Nisman hicieron siempre lo mismo. Lo mismo que hicieron la noche del 17 al 18 de enero de 2015, cuando muere el fiscal. Los custodios hicieron siempre lo mismo. Nunca en 10 años, ni un solo custodio de Policía Federal durmió en Le Parc. ¿Saben qué les custodian? ¿Qué les cuestionan a estos pobres agentes de la Policía Federal? Que lo dejaron solo. Siempre lo dejaban solo. ¿Saben por qué? Porque eso era lo que había ordenado Alberto Nisman. Y cuando los custodios se quejaron al jefe de la División Custodias de la Policía Federal, Nisman los de esta custodia, Nisman le dijo que lo iba a echar a él, que iba a hablar con el ministro y que lo iba a hacer echar a él. Por lo tanto, tenía aterrorizados a los custodios y al jefe de los custodios. Tenía prohibido que sus custodios le contaran al jefe de custodia de la Policía Federal qué era lo que les mandaba a él hacer. Es decir, Alberto Nisman era terrible con los custodios. Una anécdota para que ustedes tengan una idea. Armando Nis, uno de sus custodios, tenía que operarse de un cáncer de riñón. Le pidieron por favor a Alberto Nisman que le diera una semana de licencia previo a la operación. Nisman dijo no, trabaja hasta el último día. Lamentablemente Nisman nunca se enteró cómo salió esa operación de su custodio Nis, porque el mismo custodio a quien él le había negado esa posibilidad fue el que lo encontró muerto el domingo a la noche en su baño. Así trataba Alberto Nisman a sus custodios, que ahora tienen que ir a juicio oral y público, primero por encubrimiento de un crimen que el fiscal Tayano, y yo vuelvo a decir, doctor Tayano, ¿cómo puede mandar a juicio oral y público por encubrimiento cuando usted no sabe quién supuestamente, según usted, mató a Alberto Nisman? ¿Cómo se puede ser tan caradura? ¿Cómo se puede seguir usando el suicidio de Nisman para hacer política? Porque a eso se ha dedicado el fiscal Tayano, a hacer política para el macrismo, inventando la mentira del asesinato, que no es más que eso, una mentira. ¿Cómo puede ser que en 5 años el fiscal Tayano no haya conseguido nada de ese supuesto asesinato? No hay ni siquiera una hipótesis de cómo entraron, de cómo lo mataron, de cómo salieron, por qué no dejaron ninguna huella, quiénes fueron. Fíjense que esta cosa insólita. El fiscal Tayano tiene a 2 supuestos cómplices del asesinato de Nisman. A Lagomarsino, que proveyó el arma amiga, según él, y a los custodios que liberaron la zona o lo dejaron solo. Jamás les encontró nada, ningún contacto ni entre ellos ni con otras personas. En general, cuando vos encontrás a una parte de la banda, encontrás al resto de la banda, no para la realidad paralela que sigue el fiscal Tayano. Nunca encontró nada, los investigó todo de arriba para abajo y jamás encontró absolutamente nada, ni a Lagomarsino ni a los custodios, y los manda a juicio oral y público por encubrimiento de un crimen del cual no hay ninguna prueba de que haya existido ni ninguna prueba de quién lo pueda haber cometido. Voy a saltar de tema. Esto de Tayano es directamente una vergüenza, es un funcionario que da vergüenza. Yo creo que hace rato que no debía seguir siendo fiscal el doctor Tayano. Pero me voy a pasar a algo también de actualidad, que es Alan Bogado. Alan Bogado es un personaje muy interesante. Prometí revelar algo que es importante, porque el macrismo hizo cualquier cosa para tratar de implicar, de ensuciar a Cristina Kirchner y a sus funcionarios o exfuncionarios. Incluso utilizó este caso, el caso del memorándum de entendimiento, la falsa denuncia de Alberto Nisman, fue un instrumento que ellos quisieron utilizar en contra de Cristina. Y de hecho lo usaron, le dictaron la prisión preventiva, no fue presa porque era senadora, pero sí lo mandaron con prisión domiciliaria a un hombre que estaba muy mal de salud, Héctor Timerman, lo condujeron a la muerte y después mandaron presa a un montón de gente. En el memorándum, uno de los acusados justamente era Alan Bogado, la estrella
de la acusación de Nisman. Para que ustedes tengan una idea, Nisman decía dos cosas en la denuncia básicamente. Una denuncia era un mamarracho, pero decía dos cosas. Que el gobierno argentino firmaba el memorándum para levantar las alertas rojas y darle impunidad a los iraníes. Ese era un concepto fundamental de la denuncia de Nisman. El otro era que toda la negociación del memorándum la había hecho Alan Bogado, un agente de la CIDE, camporista, muy cercano del entorno íntimo de Cristina Kirchner y que había viajado a Medio Oriente para negociar la firma del memorándum. En 4 días, esos dos pilares de esta denuncia se derrumbaron totalmente. Primero porque Ronald Noble dijo: jamás nadie del gobierno me pidió levantar las alertas rojas, aún firmado el memorándum. Jamás, todo lo contrario, Héctor Timerman me dijo: no hay que levantar las alertas rojas, no es nuestro deseo, no es lo que corresponde. Y por el otro lado se descubrió que Alan Bogado era un nadie, era un agente inorgánico de la CIDE que había trabajado para Estiuso. En el 2012 se había infiltrado, tenía como objetivo a Yusuf Khalil, que tenía el teléfono chupado. De ahí salen todas las escuchas que usa Nisman en su denuncia. Y hablaba Alan Bogado con Yusuf Khalil, se hacía pasar por un falso influyente. Alan Bogado estaba denunciado. Era de los más importantes, si querés, en el delirio que había armado Nisman. Cuando, mucho tiempo después, se reflota la denuncia, Alan Bogado es el único que no va preso. No le dictan la prisión preventiva. Sí a Esteche, sí a Delía, sí a Zanini, que ni siquiera estaba denunciado por Alberto Nisman. ¿Qué pasó con Alan Bogado? Bueno, Alan Bogado entró en estas operaciones que hizo el macrismo para acercar supuestos arrepentidos que iban a ensuciar a Cristina, y a cambio de eso, ¿qué les daba? Les daba la libertad, o mejor dicho, no les dictaba injustamente la prisión, que eso es más correcto decirlo. Escuchemos un poquito de Bogado. A mí me guían dentro del gobierno que pasó de lo que yo tenía que decir. ¿Cómo es eso? A mí me guionaron Lo guionaron. ¿Quién lo guionó? el gobierno de Macri. ¿Y quién lo Siempre. guionó? ¿Puede decir el nombre de la persona que lo guionó a usted? Los abogados míos se habían juntado con 2 personas del gobierno. ¿Pero de qué sector del gobierno? Presidencia. ¿De presidencia? ¿Pero no puede decir qué jerarquía tenían, qué nombre tenían? Secretario general. ¿Fernando de Andrés? Sí. Los abogados suyos se juntaron con Fernando de Andrés y Fernando de Andrés le dio letra para lo que usted tenía que declarar en contra del gobierno anterior. Así es. ¿Y por qué aceptaron los abogados suyos eso? Porque me vinieron a hablar conmigo o iba preso hacia esto. Van a ver que el mismo mail es de varios testigos reservados. ¿Como a Fariña, por ejemplo? Sí. El turista. Bueno, los sótanos más sótanos. Los sótanos más sótanos que nunca, ¿no? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue la historia? Alan Bogado fue acercado al gobierno cuando la causa del memorándum avanzaba, todavía no se habían dictado las prisiones. Fue acercado al gobierno, claro, usted dice, ¿cómo va Bogado hasta la Quinta de Olivos? Bogado, un don nadie. De hecho, él dice que Fernando de Andrés estuvo con sus abogados. Fernando de Andrés mandó a decir que no lo conoce a Bogado. Y es muy probable que jamás se hayan encontrado Fernando de Andrés y Alan Bogado. Pero sí hubo una persona, un político, voy a dar su nombre y apellido, ya no está entre nosotros porque murió en octubre del año pasado, Héctor Pechi Quiroga, ex intendente de Neuquén, radical. Él fue el que llevó al abogado de Alan Bogado a la Quinta de Olivos. Con ese contacto lo acerca, ¿para qué? Para que negociaran qué daño le podía hacer Alan Bogado a Cristina Kirchner y de esa manera lograr el objetivo, el único objetivo que siempre tuvo enfermizamente en su cabeza Mauricio Macri: meter presa a Cristina Kirchner o meter preso a gente cercana a Cristina Kirchner. Entonces Pechi Quiroga acerca al abogado de Bogado y ahí convienen, por supuesto no los términos, porque esto de Andrés probablemente no sabe ni qué era el memorándum de entendimiento, pero sí convienen que gente de la AFI, le iba a hacer llegar a Alan Bogado el guión de lo que tenía que decir. Y es así que Alan Bogado, en la causa del memorándum de entendimiento, inventa una historia fantasiosa, falsa, de que en Montevideo se habían armado algunas sociedades a través de las cuales se triangulaba
información sobre tecnología nuclear que luego llegaba a Irán. A cambio, obviamente eso era a cambio de las cosas que Irán le iba a mandar a la Argentina, petróleo, le iba a mandar granos y por supuesto arreglando antes el tema de las alertas rojas. Todo falso, nada de eso se pudo probar, pero sí esa versión fue utilizada por Bonadío para hacer avanzar la causa del memorándum de entendimiento. ¿Se entiende? Otra vez el macrismo, utilizando cualquier porquería, cualquier basura, mentiras, arrepentidos o desesperados como abogado, que iba a terminar en la cárcel, lo tenía clarísimo, para ensuciar y terminar metiendo presa a Cristina. Por supuesto, con la complicidad de un juez absolutamente corrupto políticamente, como es el juez Bonadío, porque si no, todo esto no podría haberse conseguido jamás. Así que esa es la historia de Bogado. Después podemos hablar mucho, y se ha hablado mucho, y habla el documental sobre si Bogado, si Nisman sabía que Bogado no era. Para mí eso ya es historia. Yo no tengo ninguna duda que la denuncia contra Cristina la presenta Alberto Nisman de motus proprio, sin el acuerdo de Jaime Estiuso. Jaime Estiuso se enoja con él, por eso no lo atiende. Yo digo una cosa, ¿no? Si Jaime Estiuso hubiese estado detrás de la denuncia de Nisman contra Cristina, jamás Alberto Nisman se hubiese suicidado, porque se hubiese sentido protegido y apoyado por Estiuso. Pero Estiuso había armado esa denuncia, tal vez para presentarla en plena campaña electoral o cuando Cristina se fuera, pero se adelanta, Nisman la presenta y tal vez ni se enteró que Alan Bogado ya había dejado de ser un protegido de Estiuso y Estiuso lo había denunciado. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, hoy habló Mohsen Rabbani, es uno de los iraníes sobre quien pesa un pedido de detención, una alerta roja. Habló Rabbani, vamos a escuchar un poquito de lo que charlaba esta mañana con el Gato Silvestre por Radio 10. Bueno, es lamentable que las acusaciones quieren mantener porque es un gran negocio para ellos. Yo hago una pregunta, ¿por qué cuando quería a testimoniar este hombre mismo o aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas y pruebas, ¿por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozcan la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué deben llevar a cárcel a Delia porque viajó a Irán? ¿Y cuál es la verdad? Para usted, ¿cuál es la verdad? Es que ellos pienso no quieren que aclarecer este tema, porque si ellos querían aclarecer cuando Irán y el gobierno de Cristina hicieron un tratado, sí, debían apoyar a estos. Por ejemplo, hasta a presidenta Cristina calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un grupo que no escucha la ley, no quiere escuchar, tener las pruebas, y es solamente mentira, porque tiene poder de radio, televisión y diarios. Bueno, ¿cómo hacen política muchos medios, no? Que hoy tomaron un pedacito de la declaración de Rabbani. Cuando Rabbani dice a Nisman lo mataron, claro, Rabbani, como algunos creen que lo mataron justamente para perjudicar a Irán porque no tenía nada y entonces muerto valía más que vivo. Después dice, no, por ahí lo indujeron al suicidio. No sabe Rabbani qué pasó con Nisman, no tiene la más remota idea. Hace más de 20 años que no pisa el país. Pero claro, fíjense, Mohsen Rabbani está acusado de ser un terrorista que puso la bomba de la AMIA. Él dice que es inocente, pero muchos medios no le creen. Ahora, cuando dice que a Nisman lo mataron, sí le creen. Es una cosa muy loca, ¿no es cierto? Le creen cuando les conviene. Esto te demuestra que en la vida hay gente que mientras vos le digas lo que ellos quieren escuchar, no le importa de quién viene, ¿no? Ellos compran lo que quieren escuchar, porque siguen haciendo política. Clarín, La Nación, siguen haciendo política con el suicidio de Nisman. La causa AMIA es una causa muy compleja, donde las pruebas en contra de los iraníes no están. No lo digo yo, lo dice el juez Canicova Corral, que le decía a Nisman, tráigame las pruebas.
como dice Fein, las pruebas, las opiniones, métanselas en el traste, no sirven para nada, tráigame las pruebas. Pero ¿qué pasa con Irán? Y esto, bueno, lo quería charlar hoy, lo vamos a charlar algún día en el programa con una persona clave. Al día siguiente de que explota la AMIA, al día siguiente, cuando todavía no estaban recogidos los cadáveres, o sea, un momento terrible, aunque usted no lo crea, y Israel, el Estado de Israel y la Argentina convinieron decir que había sido Irán. No tenían la más remota idea de lo que había pasado, solo sabían que había explotado una bomba y que había un montón de muertos y un montón de heridos. Viene al día siguiente un avión de Israel con los famosos rescatistas, pero también viene Dov Shmorak, un asesor muy cercano a Rabin, que conviene con el gobierno argentino que él, Dov Shmorak y Carlos Menem van a salir en un programa de televisión, el programa de Neustadt, a decir que la bomba la había puesto Irán. No tenían, perdón, ¿no? La expresión, no tenían la más puta idea de qué había pasado. Sin embargo, estaban diciendo eso. Fíjense la salvajada de la que estoy hablando. Porque a la Argentina le convenía decir que era un problema internacional, se lavaba las manos, explotó una bomba en nuestro país, pero son los locos de Medio Oriente que se están matando, ¿no es cierto? Habían muerto argentinos. Entonces eso hizo Carlos Menem. Y por supuesto, ahí vemos la mano eterna que hasta el día de hoy está jugando en todo este lío, que es la mano de Israel y de la derecha norteamericana, que utilizaron la causa AMIA para su propio beneficio. Lo dice un hombre de la CIA en el documental de Netflix. A ellos les servía, a Israel le parecía fundamental que Irán fuera el culpable. Ahora, si era verdad eso o no, nunca les importó. Y ahí yo destaco tal vez a la única persona poderosa de la Argentina, una política poderosa de la Argentina, que sintió vergüenza y que le dolió que la causa AMIA estuviera detenida, absolutamente frenada, durante más de 10 años. Fue Cristina Kirchner, a quien se le ocurrió, de alguna manera, hacer algo para que la causa avanzara. Por eso se firma el memorándum de entendimiento, con el único interés de que se pudiera tomarle declaración indagatoria a los acusados y esa declaración indagatoria sirviera para hacer un juicio en donde se iban a ver las pruebas. Pero aquí que ahí había un problema. Ahí había un problema. Si la causa empezaba a caminar y no estaban las pruebas, la causa se iba a hacer pelota. Y entonces Irán tal vez no era el responsable. Como bien recordó hoy Sergio Burstein, acá hace un rato, Noblovitz, que se llena la boca ahora hablando del tema, le dijo a Timerman, ¿y qué pasa si le toman declaración, va Canicova Corral, le toma declaración a los iraníes en Teherán y después no hay ninguna prueba? ¿De qué nos disfrazamos? ¿De qué se iban a disfrazar ellos, mentirosos, que dijeron durante más de 10 años que había sido Irán, que estaban las pruebas y que nunca nadie las vio? Entonces, cuando se desata la guerra en contra del memorándum, ¿quiénes participaban? Y de un lado estaban los que querían que se supiera la verdad, el kirchnerismo, los que habían firmado, los que habían impulsado la firma, y del otro lado estaba la AMIA, la DAIA, que al principio estuvieron de acuerdo, después alguien les dijo algo y se pusieron en contra. Israel, la derecha norteamericana, el macrismo también, no existía en ese momento, pero empezaba a moverse, Cambiemos y demás, todos en contra, porque les habían bajado la orden de que si la causa avanzaba se caía. Y es verdad, si la causa avanzaba, la causa se caía, y eso no lo podían permitir. Todo eso también desemboca en la locura de Alberto Nisman, presentando una denuncia absolutamente falsa, basada en falsedades, y después a los 4 días su muerte. Claro, le vino como anillo al dedo, y ahí pasa tal vez otra de las tragedias argentinas, la de utilizar la muerte para hacer política interna. Y ahí Cambiemos, Macri, Laura Alonso, Patricia Bullrich hacen o cometen la peor canallada, que es utilizar el suicidio de un pobre tipo como Nisman para convertirlo en un asesinato y utilizarlo políticamente. Y ahí se desata
todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Por supuesto, con complicidad de jueces, con complicidad de los medios. Es decir, esto es el lawfare. Esta es la guerra política a través de la utilización de un caso judicial con la complicidad mediática y de esa manera terminar golpeando a cualquiera. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a escuchar algo más. Lo de Bonadío, porque además hay vericuetos y otras causas paralelas para tirar para arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta. Ustedes saben que existía esta causa, mucha gente ni sabe que existía esta causa, frenada por Bonadío para investigar a la madre de Nisman, ¿no? La Cámara Federal finalmente le dijo a Bonadío, pero señor, haga algo con esta causa. ¿Cuánto tiempo va a tener esta causa dormida? La causa es por lavado de dinero, es la corrupción. Por esta causa estaría preso Nisman, pero está muerto. Pero la madre era la cómplice. La madre de Nisman era la cómplice. Era la que figuraba como dueña de 2 terrenos millonarios en Punta del Este, 2 departamentos millonarios aquí en Palermo. El auto, bueno, era de un amigo, nadie entendía por qué lo usaba Nisman. Las cuentas, las cajas de seguridad. Acá echaron a un fiscal, al fiscal Sony, lo sacaron porque era el que quería investigar. Bonadío ataca y encubre, sirve para las dos cosas el juez Bonadío. Cuando corresponde ataca, mete preso gente, sin pruebas, sin nada, y cuando corresponde también encubre. Y te manda al freezer una causa como esta, que estaba destinada a averiguar una de las cosas que dice Rabani hoy. ¿Por qué Israel le pagaba a Alberto Nisman? Bueno, ya sabemos, para que siguiera acusando a Irán y tuviera la causa dormida, ¿no es cierto? Ahí esto lo reveló Horacio Berbisky, a eso se refería Rabani. Son 10 pagos de $28.000 que llegaron no a la Argentina, sino a Colonia, a la República Oriental del Uruguay, a una sucursal del Banco Apoalim, un banco israelí, donde llegaba plata que mandaba Sheldon Adelson, socio de Paul Singer, un multimillonario que tiene medios de comunicación, que le pagó casi $300.000 a Alberto Nisman, por conferencias que nunca dio Nisman, ¿no? Bueno, entre tantas y tantas cosas. Vean el documental de Netflix, lean mi libro, si pueden. Modestamente creo que es un trabajo bastante completo sobre todo esto. Pero bueno, del lawfare, de los sótanos de la democracia, voy a hablar con el ex juez Carlos Rosansky, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Un placer, Pablo. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. El otro día prendo una radio y lo escucho a Rosansky decir, yo le quería decir a Dugan no sé qué cosa, que se olvidó de decir esto, que se olvidó de lo otro. ¿Qué era? Ahora no me acuerdo. ¿Ya no se acuerda? Bueno, esta modalidad para la cual se usó Bogado es muy parecida a todo lo que pasó en un montón de causas. En un montón de causas y antes del 2015. Porque todas estas operaciones que vos describías no son a partir de Macri, son anteriores, pero del mismo sector que luego representa a Macri como presidente de la Nación. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, las operaciones para incriminar a Cristina Fernández de Kirchner, a toda su familia, a su entorno, el reclutamiento de Fariña, todo esto es previo. Lo que pasa es que después se va consolidando. Y ese es el lawfare que vos mencionabas, que está intacto, porque acá lo que cambió es el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el mismo, los servicios de inteligencia son los mismos. Por supuesto hay una decisión política extraordinaria, porque basta mirar el Gabinete Nacional, que es un lujo, y que seguramente está actuando y va a seguir actuando de una manera maravillosa. Lo que pasa es que hay otro aspecto que es el que permitió las persecuciones que se hicieron, donde el huevo de la serpiente es el sector recalcitrante del Poder Judicial, que no se tocó y que viene actuando desde antes. Estamos hablando... ¿Por qué se había convertido el Poder Ejecutivo en tan anti-kirchnerista, esos fiscales que se abrazaron a la causa Nisman? La mayoría de ellos saben perfectamente que Nisman se suicidó, lo conocían, es más, lo odiaban, lo maltrataban. Yo no voy a repetir los apodos que tenía Nisman, que le decían esos fiscales que después aparecieron todos mojados ese día, porque me parece de muy mal gusto. Pero, ¿qué pasaba ahí? Esos fiscales forman parte del mismo sector que hace 100 años, no eran ellos, pero eran los antepasados, apoyaban los golpes de Estado. La Corte Suprema en el 30 convalida el primer golpe de Estado contra Irigoyen.
¿sí? Ninguna dictadura necesitó cambiar los jueces. Los jueces quedaron, el Poder Judicial quedó. Ese es un dato muy importante. ¿Y por qué permanecieron esos jueces? ¿Por qué hoy están estos fiscales? Porque forman parte, un sector recalcitrante, forman parte de un sector muy conservador que tiene intereses concretos, que en este caso, por supuesto, representan el neoliberalismo y que lo instrumentan a partir de las persecuciones, sin las cuales no podría llegarse, Macri no podía haber ganado nunca. No podía haber ganado las intermedias, no se podía haber consolidado esos 4 años. No, sin el caso Nisman y sin el acompañamiento de los medios acusando a Cristina de haber hecho todo lo posiblemente lo que se les ocurriera, no hubiese llegado nunca. No, lo de los medios es incalculable, es decir, estamos hablando desde la apropiación de papel prensa en adelante, que es donde por secuestro, tortura, desaparición y muerte se apropian Clarín y Nación de papel prensa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí todos los años siguientes operaron. Por eso yo decía que las operaciones son anteriores, se consolidan con Macri porque, bueno, toman el poder. Incluso fraudulentamente, Pablo, incluso fraudulentamente. Algún día va a haber que hablar de esto. Yo lo de los colegas no lo puedo creer. Hoy de casualidad subo un taxi, estaban escuchando a Longobardi, y antes de pedirle que cambie, justo escucho que Longobardi decía, sí que el macrismo lo guionó a Alan Bogado. ¿Y para qué lo iba a guionar a Alan Bogado? Yo no sé si se hace el tonto. Yo trabajé con Longobardi, me dio pena. Claro, ¿para qué lo guionaban a Bogado? Para que hablara mal de Cristina, para que le imputara delitos y le pudieran dictar la prisión preventiva. ¿Para qué iba a ser? Bueno, el solo hecho de cuando Fariña sale en libertad escarcelado, hay toda una operación previa, me consta porque yo era el presidente del tribunal, son operaciones de servicio de inteligencia con medio de comunicación, en este caso concretamente Diario de la Nación, además de Clarín. Periodista del Diario de la Nación, periodista estrella, Hugo Alconada Amón. De eso querías decir algo. Ahora sí, había contado lo de Hugo Alconada Amón en el caso del combustible. Claro, porque Hugo Alconada Amón tiene un rol en la excarcelación de Fariña. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque cuando sale la excarcelación, él tuitea, horas antes de que se notifique esa resolución, él tuitea, la ruta del dinero acá excarcelaron a Fariña. Y nunca se investigó, pese a que yo lo denuncié en el año 2016, nunca se investigó porque en esa operación para excarcelar a Fariña interviene el juez, que es uno de los votantes que lo excarcela, su yerno, que es Hugo Alconada Amón. Hugo Alconada Amón es yerno, el suegro de él es el que firma la excarcelación de Fariña. La cuñada se llama Jorge Micheli. La cuñada, Verónica Micheli, es la secretaria, hija del juez, cuñada de Alconada Amón, a la cual le prometen que va a ganar el concurso para reemplazarme a mí cuando yo soy desplazado. Y de hecho, que ella concursa y en cumplimiento de esa promesa, que después Fariña interviene también en su entrevista con Garabano. En este caso la excarcelación la consigue Fariña porque ya empieza a trabajar para la AFI y empieza a recibir los guiones y demás. Claro, y para eso yo había sido espiado previamente y se aprovechó un viaje mío de 5 días al exterior y en esos días piden la excarcelación, designan a Jorge Micheli, interviene Alconada Amón con su cuñada y excarcelan a Fariña. Luego es cuando él se entrevista con Garabano. Es decir, esto lo cuento como antecedente porque no empieza en el 2000, es decir, esto fue en el año 2015, si no me equivoco, pero ya estaba guionado. Con Macri funcionó una insólita mesa judicial, ¿no es cierto? Que si uno mira el organigrama del Estado no encuentra mesa judicial, encuentra un poder judicial, está el Ministerio de Justicia, pero mesa judicial, no sé, es un invento de Macri, donde estaba José Torello, donde estaba, Bernardo Sarabia Frías, donde estaba Nicky Caputo, donde estaban los amigos más íntimos, por supuesto Garabano y demás. ¿A qué se dedicaba esa mesa judicial? Ellos forman parte de las mismas operaciones, tienen intereses Pepín Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón. Ellos tienen operaciones en común porque sus intereses son comunes. Pero ¿a qué se dedicaban? ¿Puede ser que desde ahí ese era el cerebro de las operaciones para después terminar intentando actuar en todas las causas para meter presos a
funcionarios, a Cristina, incluso empresarios y demás. Ese era un núcleo desde el cual se vinculaban a los servicios de inteligencia con los sectores del Poder Judicial que siguen estando, que es el problema, para entender, más grave que tiene que afrontar este gobierno. Y te doy un dato, no se investigó tampoco, antes mencionaba la Cámara Federal, no se mencionó cómo llega Pablo Bertuzzi al Tribunal Federal de La Plata, que es donde él es designado inicialmente. ¿Por qué es trasladado sin concurso a Buenos Aires, cuando yo lo denuncio? En aquel momento, años, ¿eh? Sí, sí. ¿Y por qué luego es sin concurso trasladado a la Cámara Federal? ¿Cuál es su vinculación con Alberto Nisman? En la designación. ¿Qué vinculación tenía? Y bueno, habrá que investigarlo. Esto es una tarea de la justicia. Hay que investigar las vinculaciones a su vez con los servicios. Ahora, si todo eso no se investiga, porque ¿qué es lo que se necesita para mí? Democratizar la justicia, ¿correcto? Sí. Lo planteó Cristina. Le fue mal porque fue un evento maravilloso. La presentación del proyecto de ley fue maravilloso. Yo estuve en la Cámara de Diputados y era un momento muy emocionante. Era la decisión política de democratizar la justicia. ¿Vos recordás cómo se frustró eso? O sea, lo más importante que tenía es que los consejeros que iban a participar de la designación y eventual remoción de jueces, no es posible que decenas de millones de personas que son afectados por fallos judiciales no puedan participar en la designación de quienes las corporaciones las que tengan un peso importante. Absolutamente. ¿Y cómo se frustra esto? Pues la ley sale, si recordás. Sí, sí. La Corte Suprema lo declara inconstitucional. Chaino Mordi y Charles García, o sea, ya... Bueno, y ahí arranca también la guerra, ¿no? Esto que yo decía, ¿no? ¿Por qué se generó tanta bronca? Bueno, de ahí vino mucho, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, ¿y será posible para Alberto? Hoy cumple un mes, de eso vamos a hablar en un minuto. ¿Será posible para Alberto Fernández y su gobierno limpiar esta justicia? Mira, en dos palabras, Alberto tiene todas las condiciones, Alberto y Cristina tienen todas las condiciones en todo sentido, intelectuales, morales, éticas, para lograr esa democratización. Han designado un equipo, insisto, de lujo. Si vos mirás el gabinete, Roberto Salvareza, Elizabeth Gómez Alcorta, Martín Guzmán, o sea, uno por uno, tanto los ministros como los secretarios y subsecretarios son un lujo para el país. Parece mentira, a veces hay que pellizcarse para despertarse si es verdad que uno está viviendo este momento. ¿Pero podrán? Es que, yo insisto, están todas las condiciones, tienen la ética, tienen el conocimiento, tienen la experiencia. Estamos hablando de Alberto y Cristina. Sí. Su gabinete tiene también el conocimiento y la experiencia y la ética para lograr eso. En última instancia habrá que sentarse un día a ver cómo hacemos. Insisto, si no se democratiza la justicia, en pocos años vamos a tener los mismos problemas de siempre. Porque ese es el huevo de la serpiente, es el sector reaccionario del Poder Judicial. Los buenos dejémoslo, porque son buenos jueces, buenos fiscales. Ahora, hay un grupo de fiscales, vos mencionabas algunos, hay un grupo de fiscales federales y jueces federales que son impresentables, pero al día de hoy están en funciones. Eso hay que modificarle. Y te insisto, están las condiciones dadas, yo tengo muchísimas ¿Y compartir la idea de modificar la justicia federal como tal? No está mal la idea, pero no creo que eso modifique nada de esto. La vieja idea de Belli. Pero esto no lo va a modificar, porque eso no incluye que Bonadío deje de ser juez, ¿se entiende? Entonces, la reforma tiene que incluir, y además hay que incluir una ampliación significativa de la Corte Suprema. Perón decía, el pescado se pudre por la cabeza. Lorenzetti, ¿cuánto ha colaborado en todo esto que estamos hablando? Él a mí me desorienta porque él por momentos tuvo una participación muy activa y positiva en los juicios de lesa humanidad, me consta. Lo he hablado con él, discutido con él en los momentos más álgidos de estos juicios. Ahora la gente se está olvidando, pero los juicios hicieron así. ¿Y qué pasó? Ahí hay una responsabilidad de todos. Repito, Lorenzetti me desorienta. En la época del inicio de los juicios, Lorenzetti fue una persona muy activa y que favoreció el avance de los juicios. Pero estamos hablando de los juicios por lesa humanidad. Y después, no sé, habrá que ver qué es lo que sucedió. Hay que modificar la Corte Suprema. ¿La doctrina de Ursum fue una idea de él? Yo no sé si fue idea de él. Lo que sí sé es que es nefasta porque el propio Irurzun es nefasto. Insisto por eso, que si no se reemplazan esas personas por jueces del pueblo me estoy refiriendo, que comulguen con los derechos humanos, con el gabinete que tiene Alberto y Cristina, que es magnífico. Carlos, muchas gracias, muy amable. Un placer. Un gusto. Gracias. Bueno, un año de Alberto Fernández, lo vamos a discutir. ¿Un año, dije yo?
Estoy un poco apurado, ¿no? Me parece que estoy un poco apurado. Me parece que es un mes. Bueno, señores, vamos a hablar del mes de Alberto Fernández en lo político y en lo económico. Miguel Ponce, bienvenido. ¿Cómo anda usted? Casi no lo reconozco. Muchísimas gracias. Bueno. Es un halago eso. Y está Sheila Wilker con nosotros, analista política, bienvenida. Gracias. Y también lo tenemos a Jeremías Morlandi, también bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por anda? invitarme. Bueno, voy a arrancar con lo político. ¿Qué planteó este mes de Alberto Fernández en lo político? Sheila, para vos. Bueno, para empezar, me encantó el furcio porque me da la impresión que la ciudadanía vive un poco en esa escena en la que un mes y parece mucho más. Sí. ¿No? Digamos, porque vimos un gobierno en actividad frenética, en actividad hiperintensa, y me da la impresión de que está caminando en torno a 3 ejes que son como los centrales, que es la lucha contra el hambre, es decir, anclarse en los sectores menos favorecidos, buscar ¿Hubo medidas en ese sentido? Sí, absolutamente. Digo, por supuesto, digo, una de las patas más fuertes de la ley de emergencia tuvo ese anclaje, lo mismo que los aumentos en las jubilaciones mínimas, el bono para la UH, La tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria. Pero digo, te decía 3 cosas. Uno, la lucha contra el hambre. Como eje político Como un principal. eje político absolutamente central. El equilibrio fiscal, me parece que es otro desafío. Y un equilibrio a nivel internacional, ¿no? Digo, me da la impresión de que están caminando ahí en una escena muy complicada. También, así como te planteo estos 3 temas, me parece que los 3 temas también se retroalimentan, ¿no? Digamos, porque de alguna manera digo, recién hablábamos de la cuestión internacional es importante porque está ahí la renegociación de la deuda. Entonces tenés ahí un tema, y es un tema que no es estrictamente económico, sino que también tiene una pata política, ¿no? Digamos, o sea, que tiene que ver con, bueno, a ver, recordemos que Estados Unidos es el accionista mayoritario, ¿no? Del fondo. Entonces, vos tenés ahí hay demandas, presiones, pedidos. Y me da la impresión de que por ahora el gobierno viene haciendo un equilibrio interesante. Un día cuestiona la decisión de Maduro en relación con la Asamblea Nacional de Guaidó y al otro día le quita las credenciales a la falsa embajadora. A la embajadora, ¿cómo es? Trota. Elisa Trota. Entonces, bueno, me parece que por ahora está caminando en esa cornisa. ¿En política arrancó bien para vos? Sí. A mí la verdad que por lo menos lo que se está viendo me parece interesante. Veo acciones que están muy en consonancia con el discurso de campaña. No es algo común, ¿no? Digamos, viste que las campañas muchas veces y las gestiones Nada van por que ver. carriles separados. Bueno, veo que ahí hay un entronque, una especie de paridad que en Bien. principio resulta saludable, ¿no? Vemos 30 medidas en 30 días y charlamos con Miguel y Jeremías. A ver. Son 3 placas. No más crédito del fondo, control de cambios, derechos de exportación para el campo, dólar turista, bono para jubilados, aumento a privados, aumento estatales, tarjeta alimentaria, congelamiento de tarifas, moratoria para pymes. Vamos a la otra. También creación del Ministerio de la Mujer, adhesión al protocolo de aborto legal, eso fue también muy importante, nueva fórmula jubilatoria, adicional para beneficiarios a UH, aumento del impuesto al cheque, todo esto pasó, freno del aumento de nafta, baja de medicamentos, crédito suba, bueno, una solución, yo diría un camino de solución, ¿no? Reestructuración de la deuda, licencias no automáticas y la última placa con las 30 medidas en 30 días, ley de emergencia, prórroga del presupuesto, doble indemnización, aumento de retenciones, baja de tasas, derechos de exportación, ajuste de ganancias, licitaciones de letes, precios cuidados, Argentina hace. A ver, ¿qué dice Miguel Ponce? Bien, mal, regular este primer mes en lo económico. En lo económico. Me subo a tu furcio, como ella,
Pueden olvidarse ya del funcionamiento. No, al contrario, al contrario. Al contrario, es un mérito, es un mérito. ¿Por qué es un mérito? Porque yo creo que si alguien hubiera pensado que en un mes iban a ocurrir el cambio de escenario internacional que le ha tocado a Alberto, yo creo que nadie hubiera podido pensar algo igual. Digo, desde el casi acercamiento a Bolsonaro, donde después de todo lo que había hecho, el castigo de las 750.000 toneladas de trigo que nos había dejado de comprar Brasil para comprársela a Estados Unidos, pese a los esfuerzos después de la designación de Scioli para que haya una receptividad por parte del presidente brasilero. Que hoy estamos como en el pero al día siguiente que anuncia que lo va a recibir, sale el problema de Medio Oriente y Bolsonaro es el primero en Latinoamérica y tal vez en el mundo en salir a bancar incondicionalmente el asesinato. Entonces, eso obviamente vuelve a alejar la cosa. Los cambios que ha ocurrido en el día de hoy, Dugan. Argentina está reunida en este momento con México. ¿Qué plantea López Obrador y el presidente Alberto Fernández? Que hay que negociar, que la salida de Venezuela tiene que ser negociada, etc. ¿En qué estaba el Club de Lima, los muchachos de Lima? En apretar Almagro hasta casi ni siquiera estaban descartando una salida militar. Sí. ¿Qué dice hoy el Departamento de Estado? Señores, hay que cambiar. Nos dimos cuenta de la influencia que tiene Cuba y la importancia de Rusia, etcétera y demás, y a partir de ahora Norteamérica plantea explícitamente que hay que llegar a una cosa negociada, exactamente en la línea de México y de Argentina. Son cambios muy grandes, muy grandes. En este marco, obviamente, aparece el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque Argentina, que aparece en una situación inicialmente con los temores de que íbamos hacia Venezuela, de que nuestra economía iba hacia Venezuela. Todo eso quedó descartado. Todo eso ha quedado descartado. Y hoy leemos no solo que ya Estados Unidos había expresado una mirada distinta en relación a lo que había ocurrido, sino que la carta del Fondo Monetario Internacional de hoy es maravilloso. Es una cosa insólita, donde dice que el achicamiento que se plantea en términos de los equilibrios, que vamos a tener nuevamente los superávit mellizos y el esfuerzo, es más de lo que ellos esperaban. Alguno podría enojarse con esto, ¿no es cierto? Diciendo, a ver, estamos apretando más de lo que habría que hacerlo. Sin embargo, está planteado a partir de un modelo que claramente privilegia otra cosa, y yo lo que tengo gran esperanza es que después que pasen todos estos ruidos iniciales, el plan veranito, etcétera y más, salga la ley más importante que está pendiente, que es, por ley del Congreso, el Consejo Político, Económico y Social, que objetivamente institucionaliza la grieta. Bueno, positivo lo de Gila, muy positivo acá lo de Ponce en cuanto a la economía, pero Jeremías no sé si va a tener la misma opinión. No, la verdad que no estoy para nada de acuerdo. En lo que tiene que ver con la economía, por lo menos la realidad es que el elogio del Fondo Monetario Internacional, que la verdad es que debería molestar al kirchnerismo y al progresismo por lo que viene diciendo en los últimos 4 años, parece que fue recibido con bombos y platillos, cuando el Fondo Monetario está diciendo, como bien dice Miguel, están ajustando más de lo necesario, porque, a ver, y va en sintonía con la suba de bonos de los últimos días. ¿Por qué suben los bonos? Porque dicen, bueno, van a aumentar los ingresos. O sea, ustedes están apretando para que aumenten los ingresos del Estado, porque ustedes me van a pagar la deuda. El Fondo Monetario nunca brinda un plan económico, no da un programa económico. El Fondo Monetario te dice cómo tenés que hacer para repagarle a él. No importa lo que pasa en el medio. No te dice tenés que bajar el gasto o tenés que subir los impuestos. Tenemos que pagar, tenemos que arreglar la deuda, es inevitable eso, ¿no? Claramente, yo no veo en las medidas de Alberto Fernández del primer mes por lo menos, un plan económico sustentable que permita ver en el mediano y largo plazo ¿cómo van a hacer? Si renegocian la deuda para pagarla de acá, no hay plan económico, claramente. Hay un plan de emergencia, ¿no es cierto? Esta ley de emergencia. Hasta que no se arregle con la deuda, no va a haber, me parece, ¿no? Está bien, pero supongamos que renegocias, lográs renegociar la deuda. Y decís, bueno, en 5 años, la pateo 5 años. Sí. Bueno, después de eso, vos tenés que hacer un plan económico que me diga cómo vas a hacer para generar los dólares necesarios para pagar la deuda dentro de 5 años. Correcto. Porque hay una parte de las medidas de Alberto Fernández que son, sí, digamos, para incrementar los ingresos del Estado. Pero otra parte, que es el congelamiento de tarifas, que fue el único ajuste real que hizo el gobierno de Mauricio Macri, digamos, la quita de subsidios,
Que digamos, destruyó el bolsillo de la gente, ¿no? Aclaremos, ¿no? claro, te hubiera estado bueno que bajaran los impuestos, que era el 40% del valor de las tarifas, pero bueno, no lo han hecho. Alberto Fernández todavía tampoco, esperemos que en algún momento lo haga. La realidad es que esa medida lo que está diciendo es: vamos a tener que darle más subsidios a las empresas, con lo cual ahí el Estado va a tener que gastar más plata. Entonces es como que hay inconsistencias en los planes. Y además de eso, el único sector de la economía que te permite ingresar dólares, que es el campo, lo hostigás, le pegás palos, le seguís poniendo retenciones, igual que había hecho el gobierno de Mauricio Macri, igual que había hecho el gobierno de Cristina. Entonces, vos necesitas este año 36.000 millones de dólares, si es que no renegociás, y a partir de 2022 y 2023, 46.000 millones de dólares más solamente con el Fondo Monetario Internacional. Estaría bueno un plan económico que diga de dónde van a salir esos dólares. Bien. Sheila quería decir algo al respecto. No, pasó, pero no, ya no me acuerdo con qué, pero me da la impresión de que a ver, una cosa de la que no estamos hablando acá y es muy importante es: hay que mirar la Argentina en la región. Tenés una región convulsionada y me da la impresión de que una de las virtudes que por ahí no se dijo hasta el momento tiene que ver con la tranquilidad. O sea, me da la impresión que el cambio de gobierno generó algo del orden de la tranquilidad y por otro lado, digo, me parece que esa tranquilidad también viene de la mano del diálogo, ¿no? Y yo lo que estoy viendo por lo menos es un presidente dispuesto al diálogo. Dispuesto al diálogo significa no solo hacer la impostura de la escucha, no, digamos, ese diálogo es intercambio, escucha, negociación. Me parece que con la mega ley que se aprobó, esa voluntad se vio, estuvo, ¿no? Digamos, el artículo 85, no, bueno, digo, es toda esta cosa de idas y vueltas, pero donde efectivamente hubo un ejercicio fuerte o sea, hubo política. No, o sea, hubo política y hubo diálogo. Y me parece que eso de alguna manera, hoy por hoy, puede ser visto como, hoy tiene, por supuesto, el crédito de una figura presidencial que recién comienza, pero me parece que el ejercicio, o ese ejercicio tan político, lo que hace es que ese crédito se vuelva elástico. Sí, totalmente. Retomo tema económico. ¿Le querés contestar a Jeremías? No, son miradas que ya conocemos, cada uno tiene su mirada. Para mí... No seas despectivo tampoco. No, al contrario, sí, tenemos un muy excelente vínculo. Cada uno tiene derecho a sus miradas, es obvio. Yo lo que me interesa es darnos cuenta de que acá ha cambiado una matriz en términos económicos. Venimos de una etapa en la cual primero nos dijeron mercado interno o inversiones. Falso. Nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. Después nos dijeron mercado interno o exportaciones. Las exportaciones aumentaron, el superávit lo hemos tenido exclusivamente de manera no virtuosa por el achicamiento y la recesión, obviamente. Entonces, el tema hoy es mirar cómo se está moviendo el tema económico. Y fíjense ustedes, hasta una semana antes ni siquiera conocíamos el ministro que iba a estar a cargo de Economía. Aparece el ministro de Economía, que está manejándose, yo diría, muy prolijamente. Obviamente tiene un padrino importante, que todos respetamos, y que tiene llegada al Fondo Monetario. Pero creo que hay un Ministerio de la Producción fuerte y activo. La intervención que está teniendo Culfas y su equipo es importante, pero yo diría que de los tres sectores, quien mejor se está manejando es el Banco Central. Y creo que el rol de Miguel Pelle hoy es para aplaudir. En lo monetario, a ver qué opina Jeremías. ¿Dónde estamos con las tasas? Simplemente yo lo mido con eso. El crecimiento de reservas y cómo estamos con las tasas. El haber mantenido el cepo, que era una medida que venía del gobierno anterior y que lógicamente en la situación actual de escasez es inevitable, pero me impresiona cómo está bajando lentamente las tasas y la confluencia que se está dando. ¿Vos, Jeremías, coincidís con eso? A ver, hay que ver qué pasa de acá en el mediano plazo, en los próximos meses, porque el Banco Central está emitiendo muchísimo dinero. En los últimos 2 meses ha emitido cerca del 30% de la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero ha aumentado un 30%. Están bajando las tasas de interés. Hay que ver dónde se refugia la gente en un contexto donde hay cepo cambiario. Y el desafío que tiene el Banco Central, hay que ver si lo logra cumplir, es restaurar el valor del peso. Así es. El peso está muerto. El peso murió. 1 kilo de carne hace 10 años costaba 17 pesos. Hoy cuesta 310 pesos. El peso está muerto. Y está muerto en gran parte, por el accionar del Banco Central. Digo, mientras discutimos si los animalitos sí, si los próceres no sé qué, la moneda se está destruyendo porque justamente no hay plan económico.
la Pero maquinita... viene le- destruyéndose de antes, Matías. Pero claramente, viene destruyendo. No es solamente No de es que este... empezó ahora. no, de Hago este gobierno. una pequeñísima pausa y la seguimos un poquito Claro, más. por ¿eh? supuesto. Un segundo, vamos.